El pueblo de Abjasia se encuentra entre las sociedades más longevas de la historia moderna. Tiene una gran cantidad de personas que superan los 100 años, superando a la mayoría de países. Además, esta población envejece de manera muy saludable, tanto mental como físicamente. Los abjasios rara vez sufren de las enfermedades crónicas que se padecen en el mundo moderno, lo que puede deberse a su cultura y estilo de vida. Como viven entre las montañas, pasan sus días bajando y subiendo laderas, lo que se cree que los mantiene completamente en forma hasta una edad muy avanzada. ¿Te gustaría saber qué más hace especiales a los abjasios? No te despegues porque te voy a contar muchas curiosidades de este pueblo. Pero antes, acuérdate de regalarnos un like y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. 1. La República de Abjasia es un territorio que se encuentra en la cordillera del Cáucaso, al noroeste del Mar Negro. Su capital es Sujumi y son una república independiente desde 1992. 2. La región cubre casi 5.000 kilómetros cuadrados entre las costas orientales del Mar Negro y la cresta principal de la cordillera del Cáucaso. Limita al norte con Rusia y al sur con Georgia. 3. El idioma abjasio pertenece a la familia caucásica del noroeste y se compone de dos lenguas principales, Bzep, hablado en el norte, y Abzwa, hablado en el sur, que se utiliza también para la literatura. Se caracterizan por una gran variedad de consonantes y un sistema de vocales mínimo. 4. En Abjasia se sigue una dieta basada principalmente en plantas, donde se da prioridad a los alimentos frescos, los granos integrales y las nueces. Por ello, las personas comienzan su día con una ensalada de vegetales frescos y verduras crudas que cosechan directamente de su jardín. 5. Las nueces son muy importantes para la dieta de los abjasios y se añaden en casi todas las comidas, lo que les aporta una buena cantidad de antioxidantes. Además, consumen una bebida conocida como matzoni, que está hecha a base de leche y es parecida al yogur. 6. Durante las décadas de los 70 y 80, algunas corporaciones estadounidenses lucraron al comercializar la idea de que el yogur era lo que otorgaba longevidad a los abjasios, hasta el punto de que se realizaron comerciales de televisión con mujeres centenarias abjasias que recomendaban comer yogur diariamente. 7. Esta comunidad no consume harinas refinadas, aceites ni azúcares. Su ingesta calórica se considera baja, pues consumen menos de 2.000 calorías diarias, según muchos investigadores. Limitar la ingesta calórica aumenta la esperanza de vida. 8. La dieta abjasia incluye manzanas, peras, ciruelas, melocotones, higos, uvas, caquis y bayas. También acostumbran secar frutas para consumir durante el invierno. Las nueces se consumen en grandes cantidades, incluyendo almendras, ayucos, avellanas, nueces de la India y castañas. 9. Su rutina diaria incluye caminar largas distancias, montar a caballo, sumergirse en agua fría, nadar en invierno y escalar las laderas de las montañas para recolectar alimentos. 10. Para los abjasios, los ancianos son personas muy importantes, pues la edad les otorga estatus en la comunidad, por lo que son respetados en extremo. Las personas mayores no se retiran nunca de sus labores y siguen siendo participantes activos de la vida comunal hasta que mueren. 11. Los habitantes de Abjasia tienen viviendo ahí aproximadamente 1000 años. Durante varios siglos fueron pastores en las tierras infértiles. Actualmente, los valles y las colinas tienen sembradíos de tabaco y la mayoría de los pobladores trabajan como agricultores. 12. Se calcula que hay unos 100.000 abjasios que representan una quinta parte de la población total en la República de Abjasia, que administrativamente forma parte de Georgia. El resto de los residentes son rusos, griegos y georgianos. 13. La mayoría de las personas en el gobierno son abjasios y tanto el estilo de vida de la región como el idioma oficial son también abjasios. Sujumi es la sede del gobierno y en la ciudad se ubica un puerto de escala para barcos que transportan turistas extranjeros. 14. Hay 575 aldeas entre las montañas, donde la mayoría de abjasios viven, trabajando en granjas colectivas. Muchos de los ancianos nadan todos los días en los arroyos de las montañas sin importar el clima. 15. Los cambios físicos y psicológicos que implican el envejecimiento y que pueden apreciarse en la mayor parte de las culturas alrededor del mundo no se presentan de la misma manera entre la población abjasia.
pues casi todos gozan de muy buena vista y conservan sus propios dientes. 16. La postura de los abjasios ancianos es inusualmente erguida y muchos realizan caminatas de más de 3 kilómetros por día. Nadie sabe con exactitud cuántos años tienen los abjasios más ancianos porque la mayoría de ellos no tienen actas de nacimiento. 17. Los hombres suelen usar bigotes enormes y se mantienen muy delgados hasta avanzada edad. De hecho, hay un dicho popular en Abjasia que reza: cuando un hombre se acuesta de lado, su cintura debe ser tan pequeña que un perro pueda pasar por debajo. 18. Las mujeres son de cabello oscuro, tez blanca y también se conservan esbeltas durante toda su vida. 19. Los abjasios jóvenes y viejos rara vez viajan y la migración no es nada común en esta región. En 1954, que es el último año del que se tienen cifras, el 2.58% de los abjasios tenía más de 90 años, un porcentaje mucho mayor al de la Unión Soviética y Estados Unidos en ese momento. 20. Desde 1932, diversos especialistas han investigado la longevidad de los abjasios, encontrando que los signos de arteriosclerosis se encontraban presentes en la población solo en casos de vejez muy avanzada. El 40% de los abjasios ancianos estudiados mantenían una audición muy buena. 21. Los abjasios que requieren ser hospitalizados son casos muy raros y cuando ocurre es por trastornos estomacales y en el caso de las mujeres por los partos. Según los médicos que han investigado a este pueblo, los abjasios son expertos en reparar brazos y piernas rotas, pues llevan siglos practicando equitación, lo que los llevó a necesitar este conocimiento. 22. En el vocabulario abjasio no existe una palabra equivalente a viejo. Las personas mayores de 100 años se conocen como personas longevas. Para esta cultura, la muerte no es el final lógico de la vida, sino un acontecimiento completamente irracional. 23. La gente de Abjasia tiene la expectativa de disfrutar de una vida muy larga y saludable, por lo que creen en la autodisciplina y en conservar muy bien sus energías, incluyendo la sexual. 24. La cultura abjasia es patriarcal, por lo que a las mujeres se les educa para ser dependientes de los hombres y su papel en la sociedad es secundario. La apariencia es algo muy importante para las mujeres, por lo que durante su crianza se enfatiza la necesidad de que sean bellas bajo los estándares de su gente. 25. Las abjasias usan un corsé para estrechar su cintura que solo se quitan la noche de bodas. La tez debe ser blanca, con cejas delgadas y frente alta. Suelen rasurarse el vello sobre la frente o decolorarlo para que ésta se vea más alta. 26. Tanto para los abjasios casados como solteros existe un código de modestia y no pueden manifestar públicamente su afecto entre las parejas. Un hombre no debe tocar a su esposa, sentarse junto a ella o hablarle en frente de personas extrañas. Por otro lado, las mujeres tienen prohibido mostrar sus axilas a nadie que no sea su esposo. 27. En la tradición abjasia, una mujer nunca puede cambiarse de ropa ni bañarse en presencia de su suegra. Si una pareja se encuentra sola en una habitación, deben bajar la voz para que la suegra no los escuche. 28. Los hábitos de trabajo abjasios tienen mucho que ver con su longevidad, pues la manera que se mantienen activos ayuda a que los órganos vitales funcionen de manera óptima. 29. La dieta que siguen es muy estable y los investigadores han descubierto que las personas de 100 años o más han comido los mismos alimentos durante toda su vida. Cuando su situación económica cambia, no se modifica significativamente su dieta. 30. Los abjasios nunca comen con prisa. La comida se corta en trozos pequeños para servirla en bandejas y comerla con los dedos, sin importar si es una comida regular o un festejo. La comen con bocados pequeños que mastican muy lentamente. Este hábito estimula la producción de tialina y malasa, lo que asegura la digestión adecuada de los carbohidratos. 31. Tradicionalmente se evita que haya sobras después de una comida. Si las hubiera, se les dan a los animales. Por otro lado, los abjasios evitan comer algo que se preparó un día anterior, por considerar que esta comida es poco saludable. 32. La carne se come solo 1 o 2 veces por semana, prefiriendo el pollo, ternera, cabrito y en invierno el cerdo. No gustan de comer pescado, a pesar de que lo tienen fácilmente disponible.
33. En cada una de sus comidas, las personas en Abjasia incluyen avista, un puré hecho a base de harina de maíz y cocido en agua sin sal. La avista se come caliente con unos cuantos trozos de queso de cabra. 34. El queso lo consumen diariamente y también cada día toman 2 vasos de suero de leche. Muy rara vez consumen huevos. Cuando los preparan, se hierven o se fríen con trozos de queso. No comen mantequilla y usan la sal en cantidades menores. 35. El resto de alimentos básicos en la dieta abjasia incluyen frutas frescas, especialmente uvas, vegetales frescos, incluyendo cebollas verdes, tomates, pepinos y col. 36. Preparan una amplia variedad de verduras en escabeche y habas cocinadas lentamente durante horas que van trituradas y se sirven condimentadas con una salsa de cebollas, pimientos, ajo, jugo de granada y pimienta. Esta salsa se coloca sobre la mesa para acompañar también otros alimentos. 37. Curiosamente, fueron los principales proveedores de tabaco de la Unión Soviética, pero los abjasios no fuman, tampoco acostumbran beber té ni café. Lo que sí consumen es un vino tinto seco de producción local y bajo contenido alcohólico. Todos beben este vino en pequeñas cantidades durante cada comida. 38. El azúcar es un producto completamente ausente de su dieta. Se utiliza una miel que se produce en la localidad para endulzar algunos alimentos. Esto garantiza que los abjasios rara vez sufren de problemas de muelas. 39. Algunos médicos han concluido que su dieta, en especial las verduras encurtidas, el suero de leche y el vino, ayuda a destruir ciertas bacterias y también a prevenir el desarrollo de arteriosclerosis por la baja cantidad que tienen en grasa saturada y la abundancia de frutas y verduras. 40. En el aspecto psicológico, los abjasios muestran un fuerte grado de integración en sus vidas, pues el sentido de identidad grupal otorga a todos los individuos mucha seguridad personal y capacidad de adaptación. 41. La sociedad abjasia se basa en un patrilinaje y su centro está en la familia que se va extendiendo con los matrimonios de los hijos y también incluye a las familias que comparten el mismo apellido, lo que se refleja en cientos o miles de parientes para una sola persona. 42. Tanto las familias pequeñas como las grandes se caracterizan por una división tradicional de las tareas del hogar que incluso ha sido descrita en la literatura. El padre se ocupa de los asuntos políticos, ara la tierra y se encarga del ganado. 43. Las mujeres cuidan la huerta, los pájaros y dan de comer a los animales. También cocinan, se encargan de ir por agua, lavan la ropa y limpian la casa. Desde muy jóvenes se les enseña la importancia de convertirse en buenas amas de casa. 44. Los abjasios son personas optimistas y amantes de la vida que nunca sentirán que son una carga cuando son ancianos y que disfrutan mucho de la perspectiva de una vida continua y activa. 45. En esta cultura, los patios de las casas son parte esencial de la vida en familia. Así que los ancianos se dedican a mantenerlo limpio, sin malezas y ordenado. 46. En Abjasia se ve la vejez como un anhelo, porque es una cultura que valora mucho la continuidad de las tradiciones. Así que los ancianos son figuras indispensables para la transmisión de los valores y costumbres. La gente mayor dirige ceremonias importantes, son mediadores en disputas y son buscados para obtener consejos de agricultura. 47. Su tranquilo estilo de vida rural hace que los abjasios no se presionen por el tiempo como otras culturas, lo que deriva en que llevan una rutina completamente libre de estrés, siguiendo un ritmo natural en sus hábitos. 48. La mayoría de los abjasios que viven en ciudades mantienen contacto con sus parientes en las aldeas, por lo que la gente viaja frecuentemente entre las ciudades y las áreas rurales. Tradicionalmente se envía a los niños a pasar el verano con sus abuelos en el campo. 49. Los investigadores han asociado diversos factores a la longevidad de los abjasios, pues aparte de la dieta y el estilo de vida, creen que también factores genéticos juegan un rol importante. 50. Actualmente los abjasios tienden a celebrar más tarde sus matrimonios, más allá de los 30 o 40 años, y solamente tienen 1 o 2 hijos por pareja. Cuando los jóvenes asisten a la universidad, se quedan con parientes que vivan en la ciudad. ¿Crees que podemos aprender algo de los abjasios? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de su cultura? Escríbelo en los comentarios. Y no te olvides de compartir el video para que más personas se enteren de la gente de Abjasia que vive más de 100 años.